Hay factores comunes que sí te pueden permitir ir avanzando y que a nosotros nos permitieron y a otras personas también le han permitido. El miedo que igual puede dar cuando uno está partiendo quizá en una habilidad nueva, el hecho de que voy a perder el tiempo y tengo que empezar desde cero. Yo creo que es un concepto súper erróneo porque la verdad... Uno habla desde el equilibrio, de que las cosas hay que mantener el estilo de vida, trabajo, pero de repente hay un punto donde uno se da cuenta que de verdad para avanzar en cualquier cosa nueva tiene que ser directamente desequilibrado. No sé, algo muy simple, la otra vez lo leí. Si tú te tropiezas, el cómo tú te levantas va a definir si te caíste en un hoyo o te caíste en un precipicio. Estuvimos buscando bastante de lo que queríamos hablar el día de hoy y básicamente van a ser los gatillantes que nos empezaron a dar resultados a cada uno de nosotros. Al final nos dimos cuenta de que al estudiar, por decirlo así, en todo este tiempo, emprendedores, los podcasts, los libros que pudimos leer, todo Conversando con otras personas. conectando la parte del networking, hay factores, hay una serie de cosas que nos dimos cuenta que eran como lo más importante Sí. para poder ir teniendo quizás no el éxito, porque el éxito no es algo que llega de la noche a la mañana, sino que ir construyendo procesos y resultados, como estos pequeños avances que uno puede ir teniendo. En base a las comunicaciones que vamos teniendo con otras personas para ampliar el entorno y descubrir cómo funciona este mundo, encontramos el común denominador, que básicamente todos tienen una obsesión con lo que están buscando. Así que esta es como la invitación, este va a ser el episodio número 3 de Inevitable, Sí. para que un poco podamos ir entendiendo esta dinámica y vamos a profundizar como en 4 grandes bloques, 4 conceptos que nosotros un poco estudiamos y nos fuimos dando cuenta, dijimos, creo que al construir esto, estos tienen que ser, y sobre eso en verdad hay mucho aprendizaje detrás y mucho que seguir aprendiendo. Esto no es una metodología, no es una regla, no es una fórmula, porque al menos creo yo, soy fiel creyente de que no existe esa fórmula dada, va a depender de cada contexto, de cada persona, pero sí hay factores comunes que sí te pueden permitir ir avanzando y que a nosotros nos permitieron y a otras personas también le han permitido ir avanzando en las cosas, en los proyectos que se van como disponiendo. Al fin y al cabo, cada cosa que nosotros vayamos diciendo ahora, tienen que tomarlo como un alquiler. Esta idea me gusta, la pruebo, bien, si no, cambio. Y es lo que también nosotros hemos aplicado, como tengo una idea, testeamos, la mantenemos un tiempo y luego desechar. O sea, no me sirvió, me sirvió. Idealmente tiene que ser algo que nos funciona a largo plazo. Yo diría que constantemente estamos cambiando todas las semanas, no sé, desde lo más sencillo, a qué hora me acuesto y a qué hora me levanto. Sí, totalmente. Entonces, eso también nos lleva a siempre estar replanteándonos como el qué hacer, pero para bien. O sea, no es como desechar inmediatamente nuevas ideas, sino que ser capaz, De darle la oportunidad y ver si de verdad funciona o no. y en ese funciona o no, uno igual tiene que ser bien Autocrítico. irracional, totalmente. Por lo mismo, uno de los primeros grandes factores, como ya entrando de lleno al episodio, es la curiosidad obsesiva. O sea, nos dimos cuenta que al estudiar a algunos mentores del mundo desde el emprendimiento, otros que trabajaban como más el mundo de las marcas, el marketing, y otra parte que es como el mundo del deporte, la disciplina, la salud, hay un gatillante que es empezar a tener una obsesiva curiosidad por querer aprender cosas. El empezar a trabajar, ir a buscar más allá, es lo que empieza a marcar la diferencia. Si mal no me equivoco, la otra vez vi que Kobe Bryant no solo era bueno en la cancha ni entrenando, sino que se dedicó a estudiar el manual de los árbitros para saber cómo tenía que jugar así al margen de lo que sería, no sé si es legal o Al borde de la ley. al borde de la ley en la parte del deporte. O sea, ahí ya estás dando un paso más allá de lo que sería el deporte como tal. Porque uno puede decir, ya, entreno y doy los resultados en la cancha. Pero si quiero conseguir un mejor resultado, tienes que ir más allá. Que es quizás buscar cómo funciona el libro del árbitro, quizás cómo es el árbitro que te va a tocar en ese momento, quizás es más rudo, es más blando, le gusta más falta, menos falta. O sea, son esas pequeñas diferencias las que te van a empezar a marcar un camino totalmente diferente al resto. Y totalmente, y llevando eso como a muchas cosas. O sea, en verdad, Kobe Bryant lo hizo como en algo muy de él, muy propio de Sí. lo que él día a día tenía que enfrentar, que era como que eran los partidos en sí, pero de repente uno lo puede llevar a temas incluso de tengo que aprender un nuevo concepto por el trabajo y de repente digo, bueno, para ponerme de verdad al tanto con esto, quizás tengo que dar ese extra
O más que dar ese extra es que tengo que empezar a interiorizarme completamente en un tema. O quiero iniciar un proyecto. Nos pasó también, por ejemplo, sin entrar en tanto detalle, pero nos pasó con el podcast. Es decir, bueno, tenemos que ser curiosamente obsesivos. ¿Cómo se hace un podcast? ¿Qué hacen los podcasters? ¿Qué aplican? ¿Cómo mejoran su comunicación? Y un poco es empezar a hacer rotar o girar esa rueda, como de la obsesión. Ahora mismo, en cómo tenemos montado el estudio, si se puede decir así, no hemos dado cuenta de ciertas mejoras que nosotros íbamos haciendo de forma muy minuciosa. El hecho de cómo colocamos las cortinas, de cómo colocamos los asientos, los micrófonos, el audio. O sea, uno puede decir, ya, es normal, tienen que preocuparse, pero uno se empieza a fijar tanto en esos detalles, que esos detalles son los que hacen la diferencia. Quizás el primer día, no sé, exagero, nos demoramos 2 horas. El segundo, 1 hora. Ahora creo que lo habremos hecho en 40 minutos. Sí. Lo obsesivo fue como, ya mira, la silla está acá, la cámara acá, los micrófonos aquí, listo. Claro, lo obsesivo se volvió en aprender y a dónde queremos llevar esto es, quiero iniciar algo, que es un poco lo que hablamos en el episodio pasado, pero quiero iniciar algo y de repente en iniciar algo necesitas una habilidad. Y esa habilidad no la tienes, no está desarrollada. O no la conoces. O no sé que no la sé, que no la conozco, no sé que la necesito, como súper inconsciente de lo que de verdad necesito aplicar. Y en eso uno dice, bueno, ahora que empiezo a descubrirlo, ¿qué tanto aprendizaje le voy a sacar? O sea, por ejemplo, una persona que se da cuenta que para iniciar su marca personal, o una persona que se da cuenta que para iniciar un podcast o cualquier proyecto necesita editar, ¿qué tanto está dispuesto a empezar a interiorizarse en el mundo de la edición? O una persona que quiere hacer teatro, programar, ¿qué tan curioso se va a volver y obsesionado con la habilidad que requiere? Porque sabe que eso le va a dar el fruto de su proyecto. Quizás esa habilidad es una parte de algo más grande, de un proyecto. Y ahí es donde un poco uno dice, creo que tengo que tener la capacidad de ser desequilibrado. Y eso es lo que muchas veces pasa. Uno habla desde el equilibrio, de que las cosas hay que mantener el estilo de vida, trabajo, el ocio. Pero de repente hay un punto donde uno se da cuenta que de verdad para avanzar en cualquier cosa nueva tiene que ser directamente desequilibrado. Eventualmente lo que yo creo que igual nos pasó mucho, sobre todo ahora, es el hecho de interesarse por la incomodidad, si se puede decir en cierto modo. ¿Por qué? Porque si uno tiene miedo en hacer un proyecto diferente, si tú tienes miedo, confía en ese miedo, porque te va a llegar a algún lado, porque por algo tú tienes esa sensación de inseguridad al momento de hacerlo. Por ejemplo, nosotros mismos, nos pasa cuando nos grabamos, estamos aquí hablando, quizá ahora, uno se siente, no sé si incómodo, pero sí tiene esa duda de, ¿estará bien, estará mal? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Abrazamos esa incomodidad y lo estamos haciendo. Y al final uno casi siempre se termina dando cuenta que o te gusta o saliste ya de la duda antes de tiempo de si te iba a gustar o no. Y ahí uno le da más pie para que pueda seguir explorando un abanico inmenso de oportunidades. No solo puede ser con lo del tema del podcast, puede ser con algún deporte, quizá con el teatro. Por ejemplo, posiblemente yo soy un pésimo bailarín, pero sí, siempre tengo como esa incomodidad de qué pasaría si. O sea, imagínate si el día de mañana rompo esa barrera y no sé, me gusta bailar y tenía ese miedo a las personas. ¿Sí? Y también de ahí uno puede empezar a obsesionarse en decir cómo puedo mejorar y cómo puedo obtener una habilidad que antes no tenía. Eso que te incomoda te empieza a atraer Sí. a querer volverte más cómodo. O sea, es un básicamente. gatillante. Al final la curiosidad obsesiva se genera como un gatillante porque te permite traspasar esa barrera, Sí. estar dispuesto a incomodarte, es decir, a ver, quiero aprender más, en ese quiero aprender más me incomoda, pero de repente digo, atravieso la barrera y terminas como avanzando, obteniendo el desarrollo de algo que antes se te veía imposible. O sea, me acuerdo cuando lo escuchaba de Nico Orellana, de podcaster como en Chile, así como de emprendimiento, mismo Francisco Ackerman, o en España también, y coinciden en lo mismo, en que de repente en el ser desequilibrado es realmente cuando tienes como traspasas la barrera. O sea, quiero aprender marketing, me obsesiono con el marketing. O sea, de verdad piso el acelerador y digo, si de verdad creo que esto va a ser la habilidad y la herramienta que voy a necesitar para, por ejemplo, no sé, crear una empresa digital,
ya crear un e-commerce en este caso, en verdad es la habilidad que necesito y necesito impulsarla al máximo y para eso voy y escucho todos los podcasts que sean necesarios, leo todos los libros que sean necesarios, aprendo de las personas que ya hicieron ese recorrido y un poco la curiosidad obsesiva se vuelve un gatillante pero también un motivante en cierta medida. Es como que uno se termina generando una identificación con ser así. Como que lo veo muy, muy desde esa manera, como de verdad uno termina sintiéndose identificado. Se puede decir que sería un poco el buscar esa atracción por lo que se siente diferente y un poco también el placer en querer aprenderlo al mismo tiempo. O sea, yo quiero aprender esto, que yo no entiendo nada, pero a la vez hay una parte interna mía que muy contradictoriamente dice, ya, quiero aprender y me gusta aprender esto que la verdad el día de hoy no sé nada. Y de repente uno se obsesiona y de repente puede fallar. Igual pasa eso. Uno puede decir, ¿por qué le di todo el esfuerzo a esto? Y después me doy cuenta que no era lo que esperaba. Pero igual aprendiste. Igual de alguna manera, si uno es capaz de ir conectando los puntos, que es un poco lo que hablamos también antes, es, no me sirve ahora esa habilidad, pero la guardas, por decirlo así, y de repente en un futuro sí. Y uno no se da ni cuenta cuando de verdad algo que aprendiste hace 2 o 3 años, que lo dejaste ahí, ya lo aprendí por aprender, lo aprendí por obligación, por alguien más, por lo que sea, y de repente 3 años después te resuena y dices, oh, hay una habilidad, hay algo que dejé aquí guardado, que hoy me está sirviendo para poder avanzar, y que tenía más que interiorizado, que ya lo tenía trabajado, como directamente. El miedo que igual puede dar cuando uno está partiendo quizá en una habilidad nueva, el hecho de que voy a perder el tiempo y tengo que empezar desde cero. Yo creo que es un concepto súper erróneo, porque la verdad, uno, todo el tiempo no lo estás perdiendo, porque estás aprendiendo algo totalmente nuevo, lo cual te puede servir en un futuro que uno no sabe, y el partir de cero, aprendiste ya de lo que tú te equivocaste. Por ende, ese error, si ya quedó bien aprendido, no tiene por qué volver a pasar y te sirve como un aprendizaje para las siguientes cosas que tú quieras seguir proponiéndote básicamente en un futuro. Y acá pasa algo muy curioso porque cuando uno, tomando esa última palabra, empieza a ver hacia el futuro y uno dice, ya, soy una persona que antes no tenía desarrollado esa curiosidad y de repente me interesó un libro, un mentor, un curso, lo aprendí en la universidad o lo aprendí en el colegio, no sé. Me interesé. Y llega un punto que uno empieza no solamente a ser curioso, sino que a cuestionarse el qué estoy haciendo y el cómo lo estoy haciendo. Y en eso uno empieza a transicionar como algo que te dije el otro día, que es como el tema de la perspectiva de las cosas. Que siempre hablamos de esto como un segundo factor, un segundo gatillante de las cosas que estamos haciendo. O sea, está la curiosidad obsesiva, que es como, ya, aprende la habilidad, como vamos, démosle con todo. Pero después uno dice, se mueve a, sé mucho de este tema, pero me empiezo no solamente a interesar por esto, sino a cuestionar lo que estoy aprendiendo y a cuestionar qué estoy aprendiendo. Y ahí un poco como que se abre el dilema, como más casi existencial, como de la perspectiva de las cosas, como el segundo gatillante de todo esto. Lo que igual pasa en esos casos es que uno termina, más que siendo un consumidor, termina siendo un buscador, se puede decir en cierta forma, de más aprendizaje de forma constante. Por ejemplo, pasa mucho, ya que estamos hablando del tema de los podcasts o del deporte, claro, uno termina consumiendo, no sé, los podcasts o los entrenamientos de ciertos atletas. Pero ¿qué es lo que pasa? Después cuando tú quieres ver ese contenido nuevamente, ya no estás viendo que se ve bonito el físico o que se escucha bien el podcast, sino que es, oye, ¿viste esa iluminación? Oye, ¿viste cómo está ejecutando de esta manera el ejercicio? Uno ya no solo lo empieza a consumir porque sí, sino que uno empieza básicamente como a desglosar todo lo que uno está viendo, si se puede hacer así. Por ejemplo, cuando uno, no sé, a mí me pasa últimamente cuando voy a ver películas, estoy en el cine y digo, mira, cambio de cámara, luz, enfoque. Claro, porque previamente tuviste una curiosidad Claro. obsesiva con el mundo del filmmaking, por decirlo así, como ser un filmmaker como tal, editar, y obsesionándote por esa habilidad, de repente no te das ni cuenta cómo te cambió como la lupa de cómo mirabas las cosas. En vez de decir, uy, qué bonito, digo, uy, plano general, plano de detalle,
ejemplo. Claro, y empezaste como a aplicar la habilidad, Sí. como la curiosidad obsesiva pasó ahora, se combinó con este segundo gatillante que es como perspectiva de las cosas. Dejé de ser un consumidor y empecé a buscar lo que estaban haciendo las personas Claro. que me gustaba a mí consumir para en un punto ya empezar a replicarlo y tener un contenido del cual a nosotros nos gustaría llegar a ver en algún momento nosotros mismos. Y empieza a aplicar a muchas cosas. Cuando las personas en general, por ejemplo, empiezan a entrenar también, nos pasó también a nosotros, es como, ya, empiezo a entrenar, un poco mi técnica es pésima, pero después me empiezo a interesar. ¿Qué es la biomecánica? ¿No? A ver, nadie pretende volverse experto en física nuclear, ni tampoco en De la noche a la biotecnología, ni mucho menos en temas del gimnasio como tal, pero sí puedo empezar a aprender cosas básicas, por ejemplo, para no lesionarme, para mejorar la técnica, quizá apoyarme en alguien que ya lleve más experiencia. Y de repente uno hacia uno mismo empieza a aplicar esa curiosidad obsesiva como, ojo, creo que esta técnica está mal hecha, creo que acá el mover el brazo un poco más y Como guardar que un uno poco más los siente que hombros. lo está haciendo mal, Sí, ¿cierto? exacto. Entonces como que pasaste de solo ser curioso obsesivo, de quiero aprender, como cómo hago para mejorar, porque en verdad ya me motivé con esto, estoy aplicando la disciplina, no me estoy yendo solo por la motivación, y después es ahora, mágicamente un día a otro, pero no es mágicamente, está trabajado, Sí. uno dice, veo de otra forma las mismas cosas que veía antes. Y en parte es por este nuevo aprendizaje, porque desarrollaste como el tercer ojo, por decirlo así, como de las cosas. Se puede llegar a ver como suerte, pero en verdad si uno lo ve fue esas pequeñas mejoras o los cambios que empezó a hacer quizás todos los días un poquito, que termina siendo un cambio totalmente brutal. Sí. Y, y cuesta trabajarlo. O sea, eso quizás puede ser hasta Es que, otro claro, episodio, como por ejemplo, cómo se trabaja es algo como así si, para llegar a si eso. alguien te venga a decir, no sé, quizás a alguien más de edad le puede pasar, a nosotros también, pero que tú llevas haciendo algo mal durante 10 20 años. Claro. Igual hay que tener cuidado porque es básicamente decirle, oye, te has equivocado todo este tiempo o no lo has hecho bien, tienes que hacerlo de otra forma. otra forma. Técnicamente es como decirle que deje sus mañas Mm. y que sepa que hay una forma diferente de hacerlo. Es como algo muy básico, pasar de hacer cálculo en la hoja a una calculadora. Y Uno dice que es un pequeño cambio, pero dependiendo de la persona que uno se lo diga y cómo lo vea, es un cambio gigante. le replanteaste la vida en cómo hacía eso. O puede ser un poco ahora lo que está pasando con la inteligencia artificial. Es lo mismo que pasó en su momento cuando recién estaba llegando lo que era el internet. Sí. Hubo mucha gente que se quedó atrás, otra gente que se supo a adaptar. Ahora básicamente es como lo mismo. O sea, la IA o tú te sabes adaptar al cambio o vas a quedar atrás del cambio y vas a quedar en un proceso que va a ser tan difícil pasar porque vas a ser muy propenso a no querer hacer Asumir, eso asumir diferente, el cambio. que básicamente no va a funcionar. Claro. Entonces, sí, en esa dinámica igual, claro, uno tiene este dilema de ya, tengo la perspectiva de las cosas. Como que puedo mirar las cosas de otra manera, pero eso de repente igual puede empezar a escalar más. No solamente miras que tu habilidad te ayuda, tu nueva habilidad, como que te ayuda, sino que la perspectiva también se puede aplicar como más a mirarlo aún más de arriba. Como, ¿qué estoy haciendo hoy? Que un poco, no, sin entrar en el dilema existencial, sino que miremoslo desde cómo una persona se puede llegar y cuestionar el que estoy haciendo hoy todo esto, creo que voy por este camino, pero cuando empiezo a tener estos nuevos conocimientos, me replanteo todo. Porque es como un cambio de dirección, es como abrir los ojos, por decirlo así, para la persona. No estoy diciendo que sea algo como estándar, todos lo vivimos a nuestra manera, en ese abrir los ojos, que un poco esta frase que te decía de ¿por qué morimos a los 25 años y simplemente nos enterramos a los 75? Es un poco eso, porque vivimos como dormidos de alguna manera en el camino tradicional de hacer las cosas, el que nosotros creemos que hoy queremos replantear y cambiar. Automático, básicamente. Claro, quizá es un tema generacional querer pensar de otra manera eso. Es esta perspectiva nueva de decir, no quiero ese camino tradicional porque tengo un conocimiento en ciertas cosas que me hacen replantearme todo. El tema es, ¿qué hacemos ahí? Como, ¿qué pasa con esa perspectiva que uno se levanta mañana y dice,
cómo me proyecto en 5 años, por qué estoy haciendo esto hoy día y cómo puedo mirar las cosas más desde arriba que solamente la nueva habilidad que estoy aprendiendo. El tema de los 5 años es una pregunta igual bastante buena que nosotros lo hemos hablado mucho, de si lo que yo estoy haciendo esta última semana, estos últimos días, yo me visualizo en 5 años haciéndolo, es algo la verdad muy clave. Y la gente siempre, o en general nosotros, cometemos el error de instaurarnos nuevos hábitos o nuevas tareas encima de las cosas que nosotros ya venimos haciendo, pero nosotros sabemos que no somos quizá capaces de llevarlo en el largo tiempo. O sea, si yo me quiero, no sé, levantar, ejemplo, a las 5 de la mañana, tengo que ser realista. Llego a mi casa a las, no sé, 11 de la noche. Claro. Entonces, uno dice, ya, pero si duermo 6 horas, está bien, perfecto. Pero esas 6 horas, 5 horas que vaya a dormir en 5 años, ¿te va a hacer bien o te va a hacer mal? Y un poco lo que uno tiene que pensar en eso, básicamente, es introspeccionar un poco y decir, ¿esto va como con mi identidad, sí o no? Yo me considero, no sé, Justin, una persona atleta, sí. Yo me considero quizá una persona que es muy buena para TI, no. Claro, como sé programar, no, pero quizá en el mundo Se puede del deporte, aprender, pero tengo que ser realista. Si me quiero poner una meta de aquí a la otra semana, yo no te voy a programar. Puedo aprender lo básico, pero no lo voy a hacer y no me voy a exigir claro, algo que yo sé que no lo voy a cumplir, porque eso te puede llevar al hecho de una frustración. O claro, sea, te colocaste una meta tan grande que quizá el mismo hecho de no conseguirla te va a pensar, a cuestionar que todo lo que hiciste para atrás, de verdad no como que sirvió está para mal. nada. Sí. O sea, hay que tener cuidado en ese replantearse las cosas. Y esa proyección tiene que ser como bien medida. Quizá una proyección súper corta, es como 5 años. Mira, pensar 5 años en qué voy a estar O haciendo. ya de aquí a final de año. Claro, Ni siquiera 5 años, pero que tú seas capaz de verlo de aquí a los próximos 12 meses, que tú digas, ya, esto sí lo puedo hacer. Porque si es solo para cuestionarte y decir, oye, ni siquiera lo intentaste o de verdad no pudiste, no fuiste capaz como tanto, sí. no. O sea, en verdad es... ¿Cómo voy a pensar las cosas? También sabemos que determina mucho cómo te vas a terminar sintiendo. Entonces hay que como Sí. evitar esa frustración innecesaria, que algo que también mencionaban, como me acuerdo de haberlo leído en un libro, como el arte de que mandar como toda la mierda, de que todo te importa un carajo, Buen libro. de Mark Ronson creo que era. Sí, creo que era Mark el autor. Pero al final era como, siempre vas a tener un problema, sabemos que siempre hay un problema de por medio. La pregunta es, ¿qué tantos problemas quieres tener? Porque al final la vida se trata de eso, se trata de resolver problemas. Y replantearte, tener esta perspectiva y cambiarte todas las cosas es, en parte, igual meterte en un nuevo problema. El Sí. tema es, ¿eres más capaz de resolverlo o no? ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? Ojo, no es que uno no sea ambicioso y no quiera plantearse cosas nuevas, sino hay que también ser racional en el tipo Hay de que ser cosas realista. y ser realista en el tipo de cosas que requieren un proceso. Y como decía Justin, al final como no ponerse esa meta tan ambiciosa de partida, sino que un poco lo que decíamos como de Del estas estado de personas flow. que, sí, lograr ese estado de flow, porque al final estas personas que de repente de un día para otro dicen voy a ir 6 veces a la semana al gimnasio y voy a empezar la dieta y acostarme a una hora decente. Los últimos 6 años no fuiste ni siquiera un día. Parte yendo un día. Después ya si cumpliste 2 meses, ya, 2 días. 2 días. Aunque tú digas ya, pero uno no es nada. Mentira. Porque ya estás haciendo más que hace 5 años que no ibas nunca. O sea, es un montón de diferencia pasar de un día a la semana dedicadamente Sí. versus los últimos 5 años sin Lo hacer que pasa nada. es que se colocan metas tan ambiciosas que el mismo hecho de que cumplir, entre comillas, como poco, le hacen ver que no se están acercando al resultado. Claro, como que no estoy Pero avanzando. claro, te estás enfocando en el resultado, Sí, no en el cambio que estás haciendo ahora. exactamente. Y un poco el tema de eso de la frustración se puede llevar por el hecho de, no sé, algo muy simple, la otra vez lo leí. Si tú te tropiezas, el cómo tú te levantas va a definir si te caíste en un hoyo o te caíste en un precipicio. Y muchas veces lo que pasa en estos casos es la perspectiva que uno tiene es que te caíste en el precipicio. Cuando de verdad simplemente te tropezaste, ya había que parar, limpiarse un poquito y Y seguir. seguir. Claro, como que en verdad uno se puede estar ahogando en un vaso de agua y es por la perspectiva que uno tenga de las cosas también. El si es así, si se te va a pasar de esa manera
o darte cuenta que estás en un vaso de agua y que simplemente es salir. Y hay que ver si de verdad quizá es un problema o no. Quizás es un aprendizaje y de repente uno no se da cuenta. Muchas veces en vez de decir, trato de aplicarlo mucho últimamente, que es, en vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Es, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Y cambiar esa Sí. perspectiva De hecho, también te lo he comentado, en vez de te hace avanzar. mal pensar las cosas, trato de bien pensar las cosas. Sí. Quizás lo que uno ve como crítica, en verdad no era negativa, sino que era positiva. Es como, depende del tono, puede ser, pero si, Sí. si uno lo ve bien de la persona, es como, puta, mira, ¿sabéis qué me está criticando? Pero ¿y si qué pasa? Tú tienes que preocuparte. Yo lo obligaba mucho con un entrenador. Siempre nos retaba y nos criticaba mucho a mejorar técnica de vóley y todo ese tipo de cosas. Y yo siempre dije, el día que no me rete o no me diga algo, yo me voy a preocupar. Es un Porque se problema. va a significar que ya no confía en mí. Sí. Es un poco lo mismo. Sí, un cambio de perspectiva de las cosas. Si la gente ya no te empieza a decir nada es porque o perdió quizá la esperanza, ya no ve nada en ti, o básicamente te termina viendo, sin que suene fea la palabra, pero Sí. ya como un caso perdido. Y ahí yo creo que sale... Quiero conectar eso porque encuentro que da como el paso perfecto a un tema que yo te dije, Justin, tenemos que Tocarlo. tocar sí o sí este tema. Y es decir, ya, está la curiosidad obsesiva, está la perspectiva de las cosas, que en verdad uno puede replantearse 1000 veces el qué, el cómo ver las cosas, el cómo pensarlas, voy direccionado bien o no, dado estas cosas que estoy aprendiendo. Pero justo en eso de voy un día a la semana al gimnasio, voy 6, uno dice, ¿qué pasa con el tema de la productividad? Que desde hace un tiempo se puso muy de moda, sigue de moda, entre comillas. Y cuando digo de moda es que es una tendencia como que igual se está volviendo consistente, incluso ya no es tanto una moda, es casi un estilo de vida, el ser sobreproductivo, el buscar que las 24 horas del día se rentabilicen, pero totalmente. Y ojo, cuando uno está mencionando esto, lo menciono directamente desde la experiencia propia en vivo. Una Como conversación que ya hemos tenido. hemos tenido esta conversación muchas veces y lo vemos también cuando escuchas a un mentor y dice, volviendo al punto inicial, tienes que ser desequilibrado, tienes que ir obsesionado por las cosas, tienes que ir a lograr sacar ese extra, casi rayando como en la productividad tóxica, que era como el concepto que lo abarcaba. Yo lo que opino de eso es, la productividad está bien, siempre y cuando sea con un enfoque. Tipo, si tú quieres, no sé, editar video, no podías estar editando un video mientras estés escuchando música, mientras tenéis, no sé, un capítulo de anime de fondo y estáis comiendo. Porque es que, ¿qué es lo que pasa con esto? Uno no tiene el multitasking activado de forma constante. O sea, enfócate quizás una hora o un bloque de la mañana a hacer, no sé, la edición de video. Y si estás con edición de video y tú dices, ya, ¿qué va con edición de video? Quizá música, después empezar a buscar recursos. Pero ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Que aunque tú digas, ya, pero vas haciendo diferentes cosas, están alineadas con lo mismo que termina siendo la edición, que es música, es material, pero no podía estar pensando en hacer, no sé, un video, una clase de finanzas, mientras estoy leyendo, no sé, un libro de Harry Potter. Escuchando un podcast entre medio. Tiene que estar más o menos todo correlacionado, porque el cerebro, lo quieras o no, no está diseñado para estar cambiando de tema tan bruscamente y dedicarle el mismo foco desde el inicio del día. O sea, uno se va a ir gastando constantemente. Uno es como una batería, es tu teléfono. Tú despiertas hasta el 100%. Si llegáis a la casa, no va a estar al 100, va a estar al 20. O sea, parte con las cosas que son más complicadas y empieza a bajar de lo más difícil hasta lo más fácil. Pero siempre que tenga un enfoque. No por tener una lista de tareas y decir como, uy, tomé agua, me lavé el diente, y decir, ya, mira todas las cosas que hice. Perfecto, hiciste muchas cosas. Pero esas cosas que tú tachaste en la lista, ¿te sirven para lo que es tu principal enfoque, sí o no? Sí. Y eso viene directamente de un libro que te mencioné, como toda esta idea que al final es como el fiel reflejo de lo que hoy en día está pasando.
como que estamos obsesionados como por buscar esa rentabilidad, porque al final hay gente que sí se siente bien. Es indudable que uno no se siente bien cuando, como esa sensación de satisfacción de, mira, hice 10 cosas, como justo lo que estaba mencionando. Como hice 10 cosas, pero hiciste el foco principal, hiciste la tarea que de verdad era la que sabías que te iba a hacer avanzar. Como poniendo un ejemplo muy simple, nosotros hoy día podemos, fuera del horario de trabajo y tener que estar ahí, pudimos haber completado muchas cosas o podríamos completar muchas más cosas como saliendo de este episodio. ¿Qué era lo central que había que completar hoy día? Esto. Estar grabando. Lo otro te da la palmadita, pero uno sabe que es como, pucha, ¿sabéis qué? Si hubiéramos grabado, me hubiera sentido mejor. Y pasa que tratamos de controlar las cosas como creyendo que en verdad nos vamos a sentir bien. Y en parte es así, en parte te tiendes a sentir bien, pero el tema es que siempre va a haber algo más que hacer. Siempre vas a tener más. Es decir, podemos tener el podcast, por ejemplo. Alguien podría estar haciendo un curso de algo, completarlo, llenar el check. Ya. Claro. Y de repente uno dice, pero a ver, mi día está repartido en esto, otro. Me falta algo. Necesito completarlo con algo. Y de repente uno incluso está como en el ocio, como, ya, voy a descansar. Pero ese descanso de repente puede ser, voy a descansar viendo un podcast. Voy a descansar leyendo un libro. Ya, quizás sí es un método de despeje, pero también hay personas que implícitamente, y en algún momento también nos pasó, que es como que lo estás haciendo, pero implícitamente estás tratando de seguir generando un checklist, como de, hoy día avancé, escuché ese podcast, me leí un libro. La pregunta es, ¿está perfecto? ¿Estás aprendiendo? ¿Te acostaste y estuviste tranquilo o no? ¿Estuviste tranquilo? ¿Avanzaste realmente en lo que tenías que avanzar? Yo al menos soy muy... O sea, te lo dije una vez. Estoy muy en contra en el tema de estas personas que, buscando los hábitos, que quizá incluso te puede haber pasado a ti en algún momento, me pasó a mí también, lo voy a admitir, pero estas personas que, no, es que necesito meditar en la mañana, tomarme un vaso de agua, tomarme la creatina, tomar esto, hacer acá, hacer unas cuantas flexiones. La rutina perfecta. La rutina, pero hiper perfecta, planificada, con horario de intervalos de 10, 15, 5 minutos como para hacer todo, ir descansando, tomar un break, entre medio escribir, después hacer... Lo que tenías que hacer ese día, quizá, era grabar contenido para las redes sociales porque te lo que habías propuesto. Lo que tenías que hacer ese día quizá era salir a entrenar porque te habías dicho voy a ir a hacer running. Pero en vez de eso, preferiste llenar a propósito una serie de checklists, todo evitando eso. Y lo aplazaste. Al final no terminas haciendo nada. Sería básicamente un Y no poco sabes. como para amortiguar la culpa, tipo, pucha, ¿sabéis qué? No grabé, no entrené, pero sí hice estas cosas. Eventualmente son importantes, no sé, el leer, tomar agua, la creatina, sí, obvio. Pero no, hay que ser honesto y no hay que buscar el... ¿Cómo se llama esto? Lo dijimos recién. La creencia como de que No. controlamos todo. No, era lo de... Como esa sensación de satisfacción de que uno cree que hizo bien las cosas. Y eso, bueno, viene un poco de este libro que es Gestión del tiempo para mortales, que es de un autor que se llama Oliver Buckerman. Lo he escuchado, no lo leí. En un momento él dice la paradoja de la limitación como concepto. Cuanto más tratas de gestionar tu tiempo con el objetivo de alcanzar una sensación de control total para encontrar la libertad, es decir, controlar para poder encontrar tu propia libertad de las cosas, más estresante, vacía y frustrante se vuelve tu vida. Yo te voy a explicar por qué. Me pasó mucho en busca de la rutina perfecta de la mañana. Abiertamente yo me levantaba a las 5 de la mañana, buscaba siempre hacer las mismas cosas. Pero hubo un día que yo me di cuenta y dije, pero es que es casi imposible tener la misma rutina todos los días. Porque hay una serie de factores los cuales uno no puede controlar. Quizás te pasó algo y te acostaste más tarde. O quizás justo ese día te quedaste sin creatina. No pudiste entrenar, no se te dolía el cuerpo. Lo que uno tiene que ir buscando es la adaptación constante a las cosas que te van pasando. Y tratar de que no cambie tanto tu rutina como tal.
Tipo, si ese día, no sé, en vez de levantarte a las 5, te levantaste a las 5:30, te adaptaste. No te levantaste a las 5 con sueño, pero fuiste lo suficientemente inteligente de darte cuenta que no podías cumplir con el plan inicial, pero podías hacer un pequeño cambio para no perder totalmente lo que sería ese enfoque. Pero sigues centrado en la tarea principal. Sí. Sigue siendo... No siempre estás motivado, no siempre la disciplina, incluso no siempre la disciplina te permite dar el 100, porque puedes tener disciplina, pero no significa que tu sentido del esfuerzo con las cosas, con cualquier tipo de cosas que tienes que hacer, editar, tomar el curso, leer, escribir, ir a entrenar, sea el deporte que sea la actividad que sea, no siempre está, pero al menos el foco central de tu día se basó en poder avanzar un poco en eso. El famoso avanzar un 1%, al final sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido, creo yo, y que un poco es lo que hemos ido como viendo en este aprendizaje que hemos tenido, es obsesionarte con controlar todo cuando en verdad es imposible. O sea, un poco, el autor en un momento me acuerdo que mencionaba algo, hacía una comparativa histórica, sin entrar como en el tema histórico como tal, sino que hacía una comparativa y decía, en la época medieval las personas... cómo vivían el tiempo. No tenían como una concepción del tiempo como la tenemos hoy. O sea, las personas, imagínate, en la Edad Media un granjero, ¿ya? Un granjero que vivía, no sé, en la época feudal, ¿ya? La baja o la alta Edad Media, por inventar algo, su día era trabajar, tenía intervalos donde de repente dejaba de trabajar por el tema del clima, por el tema de que de repente la cosecha misma, ¿ya? Y el autor un poco explica de que se sentía frustrado por no rentabilizar su tiempo. No. Estaba preocupado de que el tiempo, de que un día que trabajó la mitad por un tema externo y quedó como con tiempo liberado, o incluso trabajó y luego quedaba con otro intervalo de tiempo, ¿qué hago? ¿Cómo tapar ese vacío? No se cuestionaba eso. Tampoco la hora, ¿sabes? Dile que se acueste, no sé, a las 9, 10 y que se levante a las 5. O sea, partiendo de la base, despertaban con el sol y se acostaba cuando se ocultaba. Listo. No había una concepción del tiempo y un poco la idea era... Era simple y básico. Era simple y básico. ¿Y cómo le explicarías hoy a una persona así lo que nosotros vivimos con el tiempo? O sea, fíjate que nosotros cuando queremos grabar el episodio decimos ya, a esta hora tenemos que grabar, porque consideramos que ahora se está viendo el reflejo, por ejemplo. Claro, igual ni siquiera vemos la hora, es como, uy, mira, bajó el sol, ya, hay que grabar. Claro, pero igual hay un sentido del tiempo de hay que rentabilizarlo. Tenemos este intervalo, tenemos que establecer eficientemente los episodios acá y acá. Nuestra semana está calendarizada, nuestras reuniones. Tenemos que editar un video y uno dice... no es lo mismo si lo edito en 3 horas que en una. Si lo estoy editando en una, estoy ganando tiempo. Ese concepto del gané tiempo, ¿para qué? Para seguir utilizándolo en tomar y ir a buscar otras cosas para rellenar ese tiempo. Entonces, al final, como que cerrando Nosotros esa idea... tenemos un problema con eso. Sí, es que al final, para cerrar la idea, el autor como que te dice la invención del reloj, como del cronómetro y del reloj, cambió toda nuestra perspectiva de cómo veíamos las cosas. Todo se basa en qué tanto el tiempo lo logras eficientar, porque ahora lo miramos como un recurso y no como solo algo abstracto, que de por sí lo es, sino que ahora es un recurso, literal. Y según yo no les damos tanto el peso, que el tiempo es lo más valioso que uno tiene. Y a veces lo desperdicia de una manera... Por ejemplo... Puede sonar quizás contradictorio. Nosotros estamos creando contenido para que la gente nos vea. Pero si uno tiene una idea, tienes que salir y hacerlo. No estar a través de una pantalla esperando que llegue algo mágico o tratando de vivir la vida de otra persona ahí diciendo, uy, qué genial, yo no puedo hacer eso. Sale y hazlo. Incluso quizás nos vamos a desviar, pero en verdad creo que es necesario decirlo. Esa misma sensación... que cuando yo al menos la encontré en este libro, esa misma sensación de deja de ser un consumidor y empieza a crear, nos movilizó a querer hacer este tipo de cosas, a querer compartir la idea, a buscar. Y es la invitación también, creo que la hicimos quizás en el primer episodio, como hay que salir a hacer las cosas que creemos que nos apasionan, darnos cuenta si nos apasionan o no y continuarlas, seguirlas. O sea, acá para reconciliar todo eso,
me acuerdo que decía, nosotros estamos como pidiendo más tiempo. O sea, si yo te ofreciera que el tiempo, que tu día durara más de 24 horas, durara 36 horas, que un día cambiáramos toda nuestra percepción de los calendarios y todo eso, ¿rellenarías como sea de cosas esas 30 o 36 horas? Ese extra. Puede ser igual, según yo, la perspectiva de cómo tú veas el tiempo, porque quizás uno dice, ya, si tengo más tiempo hago más cosas, pero ¿en verdad vas a hacer más cosas o las vas a empezar a postergar porque tienes más tiempo? Claro, también. Empezáis un poquito al tema de lo, no sé, de la muerte. Todos tenemos claro que en algún punto nos vamos a morir. Y ese quizás miedo de que uno se va a morir te lleva a la disyuntiva de, oye, tengo que quizás empezar a aprovechar mucho más esto. Que un poco lo que pasa, quizás no le pasa a mucha gente que de los 20 a los 30 años, pero te aseguro que cuando ya uno pasa la barrera de los 50, uno empieza a decir, uy, ya me queda poco tiempo. ¿Por qué recalco en el me queda poco tiempo? Porque significa que cuando uno ya se da cuenta que ya no tienes más oportunidades, ya no empiezas a hacer todo. Empieza uno a seccionar. Focalizar. Ya no empieza a ser la persona que tiene 50 amigos. Oye, ¿sabes qué? Pucha, igual me quiero quedar como con los precisos. Pasa lo mismo. O sea, uno cree que el tiempo de edad es infinito. Pero la verdad lo que uno tiene que en verdad hacer es agarrarlo con la misma fuerza como si fuera el último día. Sí. Y acá una de las cosas principales que también recuerdo, que es cuando eres consciente de eso, cuando eres consciente, no es que en todos nos volvamos ahora como conscientes de la muerte, pero un poco yo creo que a lo que vas tú también es en ese momento en el que uno dice, hay cosas que yo siempre he querido hacer, tengo que poner el foco correcto, y ahí es donde uno tiene que estar dispuesto, y es incómodo, a decir, no puedo controlar todo. No puedo hacer que mi día, en verdad, si bien lo puedo planificar, siempre hay factores externos e incluso internos, como lo que dijiste con el tema del nivel de esfuerzo, que no siempre uno puede dar el máximo, que hay factores que te pueden incidir. Y ahí uno dice, y rescatando como la solución que da el autor, que es, para no obviarlo, es Oliver Backerman, quien planteó esto, gestión del tiempo para mortales. y dice como, céntrate en las cosas que de verdad sabes que te van a permitir avanzar y las otras cosas en verdad no les dé prioridad. O sea, porque si todo es prioritario, en verdad nada lo es. Partamos de eso. Si en verdad te obsesionas con tratar de hacer todo, como el FOMO de la productividad, este concepto como de que lo tengo acá, es literalmente querer hacer todo porque supuestamente todo sirve, Termina haciendo nada. en realidad termina siendo nada. Yo creo que uno igual lo puede llevar con un ejemplo quizás muy simple. Los dueños de empresa, o en este caso el CEO, ¿tú crees que el CEO tiene una lista al inicio del día que dice, ya, yo tengo que hacer solo estas 3 tareas? Y el otro día llega y dice, uy, listo, no tengo tarea, voy a ver qué hacer. Nunca se va con una lista tachada al completo. No. Lo único que hace es seccionar el día y decir, estas son las 3, las 4 cosas más importantes que tengo que hacer, y el resto quizá queda para mañana, o lo puedo ver en el día si es que tengo tiempo. Pero para que el día sea bueno, sí o sí son estas 4. El problema está en cuando, en vez de esas 4 cosas, te centras en las 10, aplicas primero las otras 6. Y las 4 importantes las dejaste afuera. Y pero ahí, ojo, cumplí con las 6. Claro, tu satisfacción, la dopamina es cumplir con las 6, Claro. cuando en verdad las 4 más importantes nunca las hiciste. Y uno sabe, por eso se da con el sentimiento intranquilo de... Es un doble sentimiento. Sí. Una palmada de que cumplí y otra palmada de que a la semana mirando hacia atrás, hacia el mes mirando hacia atrás, te digo, ¿y por qué no avancé en esto? Porque en verdad nunca le pusiste esfuerzo. Y esas 4 tareas que eran importantes en el momento, terminan siendo 8, 12. Y aquí casi que es como una especie de carrera. Es como, ¿vas a hacer lo importante o vas a hacer lo que te va a mantener como satisfecho temporalmente? Y es como correr una carrera que en verdad no te está llevando a ningún lado versus correr la otra carrera que es más difícil, que en verdad sabes que te está llevando a algún lado. No siempre uno tiene claro el resultado, la meta, pero sabes que es la tarea concreta. Si
si te dispusiste a querer entrenar para cambiar tu físico, sabes que ese es el camino y no seguir en la parálisis por análisis de seguir viendo videos para mejorar planificadamente tu lista de ejercicios de ese día cuando en verdad tienes que ir a entrenar. En algún Parte punto con los uno 4 tiene que ejercicios. empezar a aplicar. Parte con el ejercicio compuesto que viste, parte con 3 o 4 ejercicios, con un grupo muscular. Yo creo que todos partimos antes del gimnasio en la pieza. Soy fiel creyente La de flexión y la... eso. Yo partí en el cuarto, yo lo admito, yo partí en el cuarto. Es que al final... Pero ojo, fue un pequeño cambio. Y después fui al gimnasio. Ya, Y daba vergüenza, porque pero por era eso flaquito. hubo un proceso como cualquier cosa, como de, no sé, creo que una vez te lo dije, yo nunca me consideraba un buen lector. A pesar de que cuando era chico me encantaba, ni tan chico, en tercero o cuarto medio, en la adolescencia, me encantaba la historia de Chile, fanático, siempre. A pesar de que tenía ese dilema de que me gustaba mucho la historia, pero era un pésimo lector. Y hace un año y medio, si bien siempre leí, pero muy poco, hace un año y medio en verdad empecé a tener esa curiosidad obsesiva, a cambiar la perspectiva de las cosas, hasta llegar al punto de desarrollar y trabajar, como el proceso. Y un poco en eso uno dice, ¿fue una falsa productividad, que es lo que estamos hablando? ¿O fue en verdad un carril en el cual puse el foco como en ciertas cosas? Y en eso uno de repente dije, creo que a veces sí, porque compraba los libros que sabía que en verdad me permitían avanzar y de repente no, porque en verdad trataba de comprar un libro por comprar, sin pensarlo muy bien y tratar de llenar el check. No sé, por inventarte algo. Entonces en verdad depende de cada persona, depende de lo que uno quiera hacer. Pero aquí creo que lo importante a rescatar es que el tema de la productividad se volvió como un debate en torno a esto, como que nos dimos cuenta de que está esta productividad tóxica, como siempre da un extra, sí, y choca contra lo que hablamos al inicio, como yo creo que igual queda en el aire y creo que es bueno responderlo. ¿Hay que ser desequilibrado o no hay que serlo con las cosas, en verdad? Porque en ese desequilibrio de ser curioso obsesivo, creo que igual podría, creo que no, pero podría llegar a chocar con esto de no trates de hacer todo cuando en verdad el foco está en una cosa. No podía apretar de la misma forma en todos lados. Entonces, como no se puede apretar de la misma forma y no puedo tratar de acaparar todo, creo que la curiosidad obsesiva sí te permite avanzar, siempre y cuando desde la parte de la productividad le pongas foco a eso y no a otras cosas. No es que solamente hagamos una cosa. El sentido de esto es Dividir el bloque. en bloque. En estas 3 o 4 cosas, sé que me permiten avanzar. Son la prioridad en estos momentos. Porque cuando tomas más, en verdad lo único que haces es desviar. Es como horizontalmente, es como todo horizontal. En vez de poder ir como tomando ese crecimiento que es súper necesario. Algo que hemos hablado mucho en relación a los resultados. Yo creo que los resultados no son exigibles. Lo único que uno puede exigir es el esfuerzo que le coloca para las cosas. Quizás no llegaste al resultado que tú querías, pero si te esforzaste lo suficiente, el estar tranquilo ya es un resultado totalmente diferente del que tenía ahí ya al inicio. Y un Se poco... puede decir de esta forma. Sí, es como esa tranquilidad de que las cosas uno las va haciendo. No siempre uno se da cuenta que las va haciendo bien. Como que a veces te lo tiene que Uno decir es muy otra persona. autocrítico. ¿Sí? Para uno, a ver, yo creo que si tú me dices a mí, oye, ¿qué hay cambiado, qué hay mejorado? Yo te diría absolutamente nada. Si yo te pregunto a ti en qué he cambiado, posiblemente me dé una lista de más de 10 cosas. Claro. Ese es el nivel de autocrítica que a veces tienen las personas que, la verdad es bastante malo, y yo lo digo, es malo que uno no sea capaz de ver y decir, oye, si hay avanzado, se ha mejorado. Pero se basa un poco con el hecho de que uno trate de controlar tanto las cosas por un miedo, que al final, yo la otra vez escuché una frase y te da para pensar que control es igual a miedo. Porque tú quieres escapar de ese escenario, el cual te da terror llegar. Y controlar tu vida, de alguna manera, es tapar un gran miedo respecto a todo lo que haces.
Yo creo que el miedo que tenemos nosotros abiertamente es el sentir que no lo estamos aprovechando. Sí. No sé si lo tratamos de controlar, pero que queremos hacer lo máximo posible para decir sí lo aprovecho. Y es un base un poco al miedo de llegar a ese escenario y poder pensar de que, oye, no hicimos nada. Incluso el hecho de estar acá, de alguna manera, controlas todo, pero A la vez no. a la vez no. Y de alguna manera, cuando estamos acá y salimos de esto, y miremos esto en un tiempo más, uno dice, ¿avanzamos o no? ¿Lo controlamos o no? Y en verdad, siempre te dije, dejemos de tratar de controlarlo, sino que hay que disfrutarlo de alguna manera. Y el camino mismo como que te va a ir mostrando si después estuviste bien o no. Porque ¿qué pasa cuando controlas? Esperas algo de ese obsesivo control, le pides resultados, tapas el miedo y después no lo obtienes, genera una frustración. En vez de, está bien, más que controlar es como tener un marco sobre el cual trabajar, disfrutar como el proceso, ya sé que es cliché, que se ha vuelto cliché decirlo, pero disfrutar ese proceso de verdad estar en un episodio y decir como, oh, estuvo bien, en verdad si nos desviamos de un tema, no importa. Y después decir, avanzamos, no teníamos que controlar cada segundo de lo que estamos hablando. Podemos desviarnos en un momento, podemos mañana subir un reel hablando de un tema y al otro día de otro que quizás se desvíe un poco porque nos nace. Y creo yo que esa es la gran enseñanza que tuvimos como de todo este ecosistema, por decirlo así, de aprendizaje, de mentores, de todo, fue no todo se puede controlar. Tú y yo lo hablamos y dijimos que el día que nosotros empezamos a ver el podcast como una obligación, significa que va a terminar pronto y significa también de otra parte que ya no lo estamos disfrutando. Porque no lo estamos haciendo porque nos gusta, o sea, es como, uy, ya, llegó el día de la semana, hay que grabar, ya vamos, Claro. es una obligación. No, o sea, el día de hoy son pocos capítulos, llevamos 3, pero no es una obligación el, oye, no puedo salir, no puedo hacer nada. No, es que tengo que hacer esto. No, no salgo porque quiero hacer esto. Claro. O sea, Cambia. cambia la manera de pensar las Sí. cosas. Y en El verdad, tengo que hacer esto, obligación, quiero hacer esto. quiero hacer esto. A ver, alguien podría decir, la motivación, de alguna manera, no siempre va a estar. Este es el video ejemplo, o sea, no tenemos ni siquiera hemos subido el capítulo, no tenemos ningún resultado. Y aquí están, los dos pelotudos grabando. O sea, claro, llevamos 3 capítulos y no hemos subido el primero. Lo Quizá estamos cuando... haciendo sin ninguna recompensa porque, Sí. porque nos gusta. Sí, porque lo disfrutamos. Y incluso cuando se acaba la motivación de alguna manera, quizás es la motivación del momento, pero la motivación como más... La motivación te va a llevar un tiempo, la disciplina te va a llevar lejos. Pero llevándolo incluso sin la disciplina, como estamos motivados, y quiero pensar en alguien que está motivado en sí, no solamente nosotros con esto, sino que otra persona que esté en una situación parecida o algo, pero claro, si un día nos sentamos acá y decimos no estamos motivados, quizás es más temporal, es del momento, es del día en sí, pero la motivación en sí para hacer el podcast y poder avanzar y querer trabajar de verdad en esto, sigue estando. Porque lo que volvemos a decir, hay días donde no vas a poder dar el mismo esfuerzo, pero sigues en el foco. Y tomando un poco lo que decía como Backerman, como no puedes controlar todo, resígnate a que no lo puedes hacer, vive feliz de que de verdad no lo puedes hacer, y de todos los problemas, el foco con el que vas a tomar, hazlo con las cosas que de verdad son prioridad para ti y sobre las cuales de verdad te van a permitir avanzar. Y un poco ahí está, como reconciliar todo para de verdad, no es que solo sentirse bien, sino que tomar acción, simplemente avanzar con la duda incluso, y después poder en un tiempo mirar hacia atrás y decir, estoy tranquilo, no me volví un obsesivo controlando todo, disfruté cada momento, y disfrutando cada momento logré avanzar igual. Por ejemplo, la prioridad no es tener este spot, no es estar en esta mesa, no es tener los computadores. La prioridad era grabarse y empezar a hablar.
y buscamos lo básico que era iluminación, micrófono. De hecho, este ni siquiera va a ser el spot. Pero ¿qué era lo que estábamos buscando? Lo Compartir principal. la idea. Compartir la idea, hablar, editar, grabar, Todo el mejorar. rato. Esto se terminó dando, fue secundario, pero eventualmente sí va a partir Claro, pero sin tenerlo esencial. sí lo tenemos esencial, claro. Y no nos desviamos en, Justin, tenemos que, no pueden ser los celulares en la cámara, tiene que ser otra cámara, tiene que, la cortina no puede ser aquí, tiene que ser otra cosa, tenemos que cerrar el lugar, tenemos que... Hicimos Llenar lo un máximo checklist. con lo mínimo que teníamos. Llenar un checklist, controlar cada instante, cuando en verdad lo que sabíamos que teníamos que hacer era que si era necesario grabarnos con los teléfonos, con un teléfono aquí, grabarnos con otro teléfono solamente en un plano, no tener más de una cámara, era empezar, era iniciar, foco, y lo demás lo vamos arreglando en el camino. O sea, si tenemos dos teléfonos, buscamos la forma de que el video salga lo mejor posible. Si tenemos estos micrófonos, buscamos que el micrófono se escuche lo mejor posible, la iluminación, vamos a ver, pero que sea la mejor que uno puede tener en el momento. Y un poco, esto quizá lo llevamos a nuestra experiencia, pero es lo que queremos también como entregar eso, a ver, la motivación se puede acabar, sí, pero de repente uno tiene estos gatillantes que es, oye, en verdad, esto te puede servir. Esto en verdad vimos que servía. Nos inspiramos de otras personas para poder hacerlo y esa es la razón por la que queremos compartir. Pero hay un último como gatillante dentro de estos tres que hemos mencionado que si bien no te determina, de verdad ayuda muchísimo. O sea, si lo puedes construir en paralelo, de verdad te va a servir. Y es el tema del entorno. ¿Afecta o no afecta el entorno, David Santelice? El entorno, si uno es selectivo, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede tener muchos entornos en el cual se relaciona. Está el trabajo, está la amistad de la universidad o del colegio, están Los amigos de fútbol, los amigos del la fútbol, asada del domingo. está la misma familia, es un entorno. La pregunta es, ¿cómo me relaciono? ¿Qué tanto entrego de como la energía de uno con esos entornos? ¿Y qué me permiten rescatar de esos lugares para poder enseñarme cosas, para poder seguir moviéndome? No siempre tiene que ser enseñar, sino que también puede ser, y un poco en nuestra experiencia, puede ser el acompañamiento, la motivación de van bien, como sigue adelante, o un buen entorno también, y cuando digo eso puede ser un amigo o una amiga, te puede decir, no vas bien, puedes hacer esto de esta manera. Creo que el entorno sí afecta para bien cuando tienes a las personas como correctas. Correcto. Y te puede totalmente destruir si es que no tienes el entorno correcto de personas para lo que estás haciendo. Creo que esa inseguridad. Te puede generar inseguridad, te puede generar invalidación social. Porque finalmente imagínate a alguien que quiere empezar a hacer dieta, ni siquiera entrenar, ya, dejemos el gimnasio un rato. Quiere empezar a hacer una dieta, sin pensar en que va a entrenar o no, simplemente puede hacer un No deporte. le estoy por diciendo hobby. hacerte vegetariano. No. Comer diferente. Dieta, porque un nutricionista deportivo, un nutricionista le dijo. Si la persona tiene un entorno que de verdad, su entorno primordial, no comprende, no desde el conocimiento, sino que simplemente desde que no le parece, encuentra raro, por qué se ordena las comidas, por qué tiene que comer la X cantidad de esto, o por qué, más que eso, evita ciertas cosas, y su entorno constantemente lo está llevando a la persona como a recaer en comer mal, en hacer ese tipo de cosas, sí te va determinando. Porque si bien la persona puede estar muy consciente de lo que tiene que hacer, muy firme en lo que tiene que hacer, se genera una especie de como de invalidación, de ya, pero ¿por qué te ordenaste las comidas? Ya, pero ¿cuál es el problema? Entonces, sí te va determinando, a menos que la persona en verdad tenga mucha resistencia a lo que otros puedan decir. Y eso es algo que se tiene que trabajar. No sé si todos nacemos con eso, en aceptar que el no pertenecer como un grupo, no sentirse aceptado.
El cambio igual tiene que ser, uno tiene que hacerlo sencillo. O sea, si yo quiero comer saludable, ojalá no tener en la despensa galleta, ramita, qué bebida. O sea, uno igual tiene que buscar, por ejemplo, desde la casa, que quizás tu familia te pueda llegar a apoyar un poco en eso, porque igual es complicado comer bien. O sea, uno está constantemente luchando contra ese antojo. O sea, si yo quiero comer sano y tengo toda la despensa llena de comida, quizás chatarra o cosas que yo sé que no me indicó el nutricionista, uno es débil. Uno se va a inclinar por el otro lado. Y respecto a lo de la comida, es muy chistoso porque todos pueden estar comiendo un McDonald's o cosas así, pero cuando alguien llega con un tupper, todo tu entorno se vuelve nutricionista. ¿O ¿Por qué no? estás comiendo eso? ¿Por qué el arroz con pollo? ¿Por qué acá? Sí, en verdad el entorno tiene eso como de, ya, fuera de la frase casi cliché de que eres el promedio de las 5 personas, fuera de eso, yo soy más creyente del entorno más selectivo, de que uno puede tener lugares en el cual desenvolverse y tiene que tener claro que en distintos tipos de entornos, dentro de todo como los círculos sociales de la vida de uno, se tiene que desarrollar de manera distinta y hay temas que puedes hablar o no, que eso es obvio, uno lo sabe. Sí. No sé si puedes hablar de política en un lugar y en otro no. No sé si Como lo puedes típico hablar... que te dicen, ojo con esos temas, política, dinero Claro, y fútbol, son cosas que no se no tocan se en una tocan en mesa que eso. uno no conoce. Ya. Siempre es conflicto. Entonces, dado eso, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para poder cambiar y ser más selectivo con el entorno con el que estoy? O sea, si en verdad quiero empezar a meterme en el mundo del emprendimiento, ¿me estoy relacionando con gente que tenga algo con eso? ¿O en verdad las personas con las que estoy simplemente quieren trabajar? Porque está bien, es su decisión, pero en verdad es muy difícil para una persona poder traspasar esa barrera de decir, quiero emprender, quiero aprender de esto, ¿qué podría iniciar? Si es que en verdad tu entorno todo el rato es como, quiero ascender, quiero ser gerente, quiero esto otro y quiero ganar más dinero y quiero cambiarme de empresa para poder aquí y allá. Cuando tú en verdad todo el rato estás como mirando hacia un Eventualmente lado, uno va a terminar siendo el bicho raro en eso, porque va a ser como, ¿por qué quiere hacer esto? ¿por qué quiero hacer esto? Todo Pero el rato. eventualmente si te movieras a otro entorno, el cual es de emprendedores, Sí. sería totalmente diferente. Y no significa que el otro está mal, sino que lo que yo creo Exacto, es que no es uno que el otro esté tiene mal. como un núcleo general, que ese son como es tu promedio, y después terminas teniendo diferentes derivaciones, tipo ya, este entorno es para esto, es para esto, es para esto otro. Pero tu núcleo general tiene que estar alineado con las cosas que tú ya te ves quizás haciendo de aquí en 5 años, o en 10 años, o de aquí a final de año. Y eso está conectado directamente a la perspectiva, Sí. al qué voy a hacer y al cuál es mi foco hoy, cuál es esa curiosidad, hacia qué estoy como empezando como a disparar, por decirlo así, como de ideas, de proyectos, de deportes, de aprendizaje, hasta de una carrera, hasta de un trabajo puede ser. Y la pregunta es, ¿tienes personas que más o menos se relacionen con eso? ¿O en verdad estás como solo o sola en esto? ¿Estás perdido o perdida totalmente? Yo creo que ahí cuando uno empieza a decir, pregúntatelo en un momento, o sea, como, ¿me siento solo? Porque en verdad estoy solo o sola respecto a este proyecto que quiero hacer, respecto a una idea que se me ocurrió, respecto a algo que voy a iniciar. O en verdad es porque las personas con las que estoy alrededor no entienden para nada lo que estoy haciendo. ¿Qué puede pasar? Y cuando te pasa, que nos pasó, y empezamos a escuchar, se repetía. Y por eso lo tomamos hoy como un gatillante. Que en un podcast escuchaba a alguien diciendo, no, cuando yo me metí a los grupos de emprendedores, me sentía como cómodo, me sentía como en un lugar nuevo, renovado. O alguien cuando mencionó, me acuerdo un episodio de otro podcast, como cuando en verdad dejé el gimnasio porque me di cuenta que no era lo mío, era muy solitario y me metí en el mundo del CrossFit, sentí comunidad, sentí una mini tribu. Ya. Así puede pasar con muchas cosas. Pero hasta que uno no toma el paso, la iniciativa, creo yo que uno tiene que tomar esa iniciativa de ser un poco más selectivo, ahí es cuando realmente uno va a avanzar como 2 o 3 veces más rápido de lo que haría si uno está solo. Igual, en ese paso del gimnasio al CrossFit, uno, tuviste la iniciativa, fuiste un consumidor y dejaste de consumir y empezaste a buscar.
Y aparte, terminaste aprendiendo porque fuiste capaz de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, el gimnasio no es lo mío, voy a probar otra cosa, CrossFit. No me equivoqué del todo porque aprendiste cosas en el gimnasio, Sí. te diste cuenta que no era lo que te gustaba porque lo probaste, correcto, y fuiste a un mundo totalmente diferente, buscaste la incomodidad, te terminó gustando. Y encontraste Fue más tu encima resultado. un entorno que te apoyó a ese cambio, a ese foco nuevo que le estás dando. Un entorno en el que te estás relacionando que te está apoyando con eso. Entonces, cuando uno genera ese proceso, que, a ver, no es fácil. No es fácil llegar y de un día para otro, como, uy, estas personas no me aportan acá. Creo que en verdad, cuando tenga este caso, este proyecto, este tema o esta idea, creo que acá no es. Y tengo que empezar a buscar un nuevo lugar. Y buscarlo no es fácil. O sea, la primera vez que nosotros fuimos a relacionarnos con un entorno como de emprendimiento, que era networking, que era conversar con personas con desconocidos totalmente, habían dos grandes barreras. Primero, La media de 40 años. Perdón, hablar, pero hablar con era la desconocidos. barrera. O sea, primero, una barrera social de hablar con completamente desconocidos. O sea, si no hubiese sido porque íbamos nosotros dos y otro amigo, no sé si hubiera sido tan fácil que hubiera ido solo yo, Era solo más tú. complicado que fuéramos solos. Por eso, estaba esa barrera y luego estaba la barrera de personas de más de 40 años y más que por la edad lo decimos por la experiencia y el nivel de conocimientos que tenían y un poco uno dice, Igual están en otra etapa, básicamente. No, uno piensa que no es mucho lo que uno quizás les puede llegar a aportar. y por lo mismo se vuelve un entorno nuevo, desafiante, pero nos dimos cuenta que independiente de la brecha de la edad y la brecha del conocimiento y la experiencia, nos sentíamos cómodos. Porque ideas que quizás en otro entorno hubiésemos querido plantear, que tampoco eran ideas de la NASA y del descubrimiento de la cura contra el cáncer ni la exploración espacial, no. No. Pero quizás era un tema que en Algo otros que leímos en la entornos, mañana, que leímos dentro de la semana del mes. sí, eran ideas que nos resonaban, que quizás al compartirlas con otras personas no generaban ruido. Y acá era como la norma, querer ser un poco más de plantear ideas nuevas, de querer explorar conocimiento de alguna empresa, de alguna marca, del mundo del marketing, de las comunicaciones. eh, y ahí uno dice, creo que acá tengo un nuevo lugar, es desafiante, me incomodo, pero el beneficio a la larga termina siendo mucho más grande. Y ese mismo día nos dimos cuenta de una cosa, que fue el hecho de que el aprender cosas diferentes, cuando uno llega en ese entorno en los cuales uno no sabe qué se va a encontrar, te sirve saber de todo un poco. Un poco de deporte, de medicina, de salud, de nutrición. Y es por lo mismo que en esa misma línea creo que nos dimos cuenta que esto de un entorno selectivo es selectivo porque no significa que necesariamente tienes que hacer desaparecer a las personas como no los quiero ver nunca más, como amistades que quizás no te están sumando, entre comillas sumando, respecto a lo que uno está haciendo en esta etapa, no significa que uno los tiene que hacer desaparecer y no, de verdad no me puedo juntar con ustedes. No, es ¿qué puedo rescatar de ese grupo que sí me podría aportar, que no lo estoy viendo y que quizás que lo que no lo puedo buscar en otros entornos? Como este mismo ejemplo que estábamos colocando. Hay personas que son lo suficientemente buenas para ti como para hacer que te desconectes de tu realidad. Y el desconectarte sirve bastante porque a uno le cuesta mucho. Nosotros somos unas personas en las cuales somos tan obsesivas que el mismo hecho de quizás estar un día tirado en la cama viendo un partido, uno termina y seguro disfrute ya. Pero no hice nada. Claro. Y hay personas a las cuales te pegan un charchazo y dicen, oye, están avanzando, tienen que también descansar. Esos entornos igual son bastante buenos. Tampoco Sí. tienen que ser todos los entornos necesariamente sobreproductivos. No, porque volveríamos a caer Pero en cada el dilema. uno tiene su función principal. Sí, Quizás ese entorno, no sé, que le gusta hacer asado, ir a la disco y cosas así, tú decís, pucha, quizás en esta etapa no me aporta. No, en ese momento quizás de lunes a viernes quizás no, pero el fin de semana sí te aporta el hecho de desconectarte, disfrutar y pasarlo bien. claro. Y que Cada no tiene que entorno tiene ser, su etapa y su momento. y no todo tiene que ser recurrente, puede ser esporádico, puede ser, me relaciono acá de una manera, obtengo esto. No todo tampoco creo que lo que dice Justin, no todo es transaccional tampoco, no es, tengo que siempre estar obteniendo un aprendizaje. Muchas veces es la misma conexión
porque al final en el entorno hay algo central que te enlaza, que no es solamente lo transaccional, a menos que sea un entorno transaccional, Claro. pero también está el tema de la conexión, o sea, la amistad, el tema de como la nostalgia de los recuerdos cuando uno se junta con ex compañeros de colegio. ¿Ya? Nuestro mismo caso, que lo vivimos como experiencia, que nos podemos acordar de muchas situaciones a pesar de no haber convivido tanto. Pero todo eso al final te va sumando como a la línea de ¿puedo aprender en verdad? Y en el aprender no es algo de un libro, un concepto, algo teórico, sino que el aprender es desde la emocionalidad, desde cosas que podría hacer, desde la desconexión, del conocerme. Hay personas que te conocen a veces mejor en algún ámbito, mejor que uno mismo, que te dan esa perspectiva que tú dijiste, como de la autocrítica versus lo que te puede decir otra persona. Porque otra persona te podría encontrar 10 aprendizajes, 10 cosas nuevas que tienes y tú en verdad no las ves porque estás sesgado por todo esto que hemos hablado hoy, que es como la hiperproductividad, la perspectiva, el cómo veo las cosas. Entonces, se va como juntando todo. Cuando uno trata de ver en qué es bueno, generalmente siempre va a decir que nada. Pero en ocasiones uno tiene que buscar consejo externo. No son validaciones, son opiniones de cómo nos pueden ver a nosotros. Porque uno al final termina siendo tan exigente que básicamente a cada persona, yo creo que 8 de 10 que tú le preguntes en qué eres bueno en nada, pregúntale a quizás su mejor amigo, no, no sé, es bueno en debate, es bueno en deporte, es disciplinado, tiene buenos hábitos, y uno va a decir, wow. O sea, Claro. eventualmente termino siendo bueno en algo. Yo creo que algo muy importante que hay que hacer hincapié es que todas las personas que el día de hoy están en tu vida es porque cumplen una función importante. Aunque uno quizás no la vea, quizás pueden introspeccionar un poco y decir, oye, tiene razón, o sea, esta persona cumple esto, esto otro, y al fin y al cabo es lo que termina siendo tu núcleo y termina siendo como tu zona segura que te va a permitir seguir avanzando a los siguientes cambios. Y esos mismos cambios se dan con el tiempo, o sea, no es De la noche a la mañana. entrar a un nuevo entorno, cerrar un entorno si es necesario, aprender, encontrar esto que estamos diciendo. No es que, por ejemplo, nosotros lo tengamos resuelto tampoco. Es un proceso iterativo de cuestionarse para bien, no desde la obsesión del existencialismo de estoy haciendo bien, estas personas realmente me aportan o no constantemente, sino que uno lo va viendo. ¿Y cómo se da cuenta? Con las frases, pero ¿por qué tú estás haciendo esto cuando alguien te cuestiona, cuando estás iniciando algo, en vez de apoyarte? También cuando alguien te critica, pero tú sabes que esa crítica viene bien, porque Crítica constructiva. es la crítica de un amigo que te dice, yo sé que tú eres mejor que esto, o que tú puedes hacer más, o que lo puedes hacer de otra manera y te va a resultar mejor. Y uno también tiene que tener la humildad de poder aceptar eso, porque nadie es dueño de la verdad, y caer en eso es un poco sesgarse en las cosas que uno hace. Entonces, este episodio al final queremos dejarles como ese aprendizaje, la curiosidad obsesiva. Por otro lado, el tema de soy curioso obsesivo, pero hay otro gatillante que es tener esta perspectiva. Y cuando uno ya tiene esta perspectiva de las cosas, de mirar las cosas de manera diferente, dado que tengo una nueva habilidad, empiezo a decir, me vuelvo productivo, pero ¿qué tan productivo? No Ya, caer, por favor, en la falsa productividad. no caer en la falsa productividad. Enfócate en una cosa, pero que esa cosa la hagas de forma correcta. O sea, mejor iniciar el plan así, que al final no iniciar nunca. Cuidar el tema del ocio, cuidar el tema del descanso, que son importantes en eso. O sea, si yo estudio, no sé, 1 hora, no quiero decir que no disfrutes quizás un capítulo o algo, pero no sé, si estudiaste 1 hora, date el tiempo y el gusto de decir, ya, voy a ver un capítulo de mi serie. Y vuelvo al... Pero que la recompensa no sea más grande que el trabajo. Claro. Porque si es así, tu cerebro lo que va a hacer se va a acostumbrar tanto a que decir, ya, hice esta pequeña acción, me puedo permitir todo lo otro. Todo lo otro. Y cuando uno pasa por estos 3 primeros gatillantes, llega hasta el último, que es el que también nos dimos cuenta, que es qué tanto te puede llegar a determinar tu entorno y lo importante que es poder ir seleccionando de alguna manera. En el seleccionar, vuelvo a decir,
no es ese seleccionar desde lo transaccional, no es como me sirve, no me sirve, sino que relacionarte de una mejor manera para poder tener entornos nuevos y mantener los otros. De verdad los que no te sirven, obviamente ahí uno tiene que tomar decisiones difíciles, pero que alimenten todo esto otro. Yo creo que igual termina siendo en ese orden. No nos dimos cuenta, pero uno, de verdad cuando pasas por todos los puntos que tocamos ahora, lo último que termina dándose cuenta es que el entorno sí puede llegar a determinar los resultados que uno busca. Dudo que alguna persona se haya cuestionado primero el entorno y después ya empezar a buscar esos cambios y los resultados. Porque al final para cuestionarte el entorno tienes que haber pasado por un cambio propio de Sí. tengo una habilidad, tengo un proyecto, tengo algo, Termina algo que me siendo- está moviendo, como, o simplemente la sensación de debería hacer cosas distintas y de repente miras para el lado y dices, estas personas que están relacionándose conmigo como que no van con eso distinto que ya estoy pensando. Termina siendo lo último, pero no lo menos importante. No, para nada lo menos importante. Entonces eso queremos dejar hoy como aprendizaje, como cierre. Y nada, súper contento, súper feliz. Es un episodio que queremos de verdad que se puedan llevar este valor cargado. Así que nos estaremos viendo en otro episodio con Justin de Inevitable. Eso. Todo bueno. Grabamos un montón, weón. Aló. Grabamos como 1 hora 10. ¿Eso sí? 1 hora 20, weón.